Entonces, estábamos viendo comparadores de voltaje y vamos a volver como al principio para saber qué estábamos hablando. Comparadores, ¿ah? Que son elementos que toman una decisión. Entonces, aquí hay un ejemplo de ADC. No hemos visto estos ADC en detalle, pero es un ADC flash. En el fondo tiene una escalera resistiva y vemos que hay un montón de comparadores que comparan la entrada con diferentes valores y la salida de eso luego se codifica en binario. Con eso podemos comparar y cuantizar. En el fondo el comparador es lo que permite cuantizar, es lo que nos permite hacer un elemento que tome decisiones. Y es posible hacer un ADC de 24 bits con un solo comparador. Es bien impresionante. No uno flash, por supuesto, uno flash requiere 2 a la 24 comparadores, menos uno, eso es un número muy grande. ¿Cuánto es? 2 a la 24. 2 a la 10 es 1000. 2 a la 20 es 2000. No. O sea, necesitamos más de un millón varios millones de comparadores. Obviamente esa no es la forma de hacer un conversor de 24 bits. Y es posible hacer conversores de 24 bits con un comparador. Los vamos a aprender mucho después. Estábamos hablando de que lo más importante ahora es la ganancia en un comparador, ¿cierto? Porque un comparador toma una entrada de voltaje y satura la salida en función de si ese voltaje es mayor o es menor que cero. Entonces estábamos calculando como la ganancia equivalente de diferentes comparadores. Miramos qué pasaba si es que usábamos un nota y vimos que es muy lento. Es muy, muy lento usar un nota como un comparador. Entonces podemos usar, creo que habíamos quedado ahí, ¿o no? Sí. Entonces vimos que usar un nota es terrible, terriblemente lento. ¿Cómo fue que llegamos a esto? Ah, ya me acordé. Habíamos quedado aquí, pero esta lámina había quedado con signos de interrogación porque no habíamos llegado hasta aquí, sino que habíamos quedado justo antes. A ver, ¿por qué un nota es muy lento? Nosotros dijimos en algún momento, un poco antes, que necesitábamos la media ganancia para poder resolver diferencias pequeñas, ¿cierto? ¿Qué significa resolver diferencias pequeñas? Que si yo quiero que esta cuestión no sea metaestable, que me entregue un cero o un uno, pero que no me entregue algo entre medio, cuando mi entrada es muy pequeña, a ver, volvamos aquí. Imagínense que esto es 5 volts y que aquí esto es 4, 3, 2, 1, 0, por ejemplo, y que mi entrada es 4.001 volts. Entonces comparo que el 5 es mayor, este me va a dar cero. El 3 es menor, este me va a dar uno. Todos me van a dar uno. Pero este, qué me va a dar este comparador? Que estoy comparando con 4,001 contra 4. La entrada diferencial es de 0,001. Y yo necesito suficiente ganancia para que este llegue al riel. O sea, si mi ganancia fuera 1000, yo llego a 1 volt. Si mi ganancia es 2000, yo llego a 2 volts. Entonces hicimos un cálculo de qué ganancia necesitamos de acuerdo al riel y de acuerdo al LSB para que no se quede como en la mitad, para que pueda resolver medio LSB. Y ese cálculo nos dio que para 12 bits necesitamos una ganancia de 16.000. Entonces vamos a agarrarnos de ese número. Queremos que la ganancia sea 16.000. Esto es 10, 100, 1000, 10.000, 16.000 está por aquí. Y si usamos 16.000 y nuestro amplificador tiene una frecuencia de ganancia unitaria de 1 giga, o sea, mucho más arriba que esto, logramos una frecuencia máxima de 62,5 kilos. Recuerden el producto ganancia ancho de banda de 1 PAM. Entonces, es muy lento. 62,5 kilos es un conversor muy lento. Una opción es conectar un montón de amplificadores en cascada. ¿Qué son estos? Cola, par diferencial, carga resistiva. Y la salida de uno se vuelve la entrada del siguiente y así sucesivamente. En cada etapa, omega sub u, que es la frecuencia de ganancia unitaria,
que es GM partido por CGS, eso lo habíamos definido en el curso anterior, habíamos llegado aquí a ese era omega U, ese es más o menos constante. Entonces, nosotros podemos obtener la ganancia como GM por RL y podemos calcular esa como omega sub U partido por omega cero, donde omega cero es esta frecuencia. Eso es algo que habíamos visto en el curso anterior. Esto sale de que omega U es el producto entre la ganancia, que es GM-RL, y el ancho de banda, que es uno partido por GM, perdón, uno partido por RL-CL. Entonces ahí nos da algo de ese estilo. Y el CL es el CGS de la etapa que sigue. Entonces por eso habíamos calculado GM partido por CGS. Bueno, A sub 0 esto, omega cero es esto que está acá. Y hay diferentes opciones para hacer una ganancia objetivo. Una opción es hacer pocas etapas de mucha ganancia o muchas etapas de poca ganancia. Entonces, si nos importa el ancho de banda en pequeña señal, deberíamos poner en cascada idealmente un montón de etapas de baja ganancia. O sea, si yo multiplico varias de estas, cada una con gran ancho de banda, rápidamente, uno, 2, 3, 4, 5 etapas, ya llego a 100 decibeles. Entonces, lo ideal, si queremos que sea rápido, es tener harta etapas de poca ganancia. Y el análisis en detalle muestra que omega o n partido por omega o 1, omega o, dijimos que era el ancho de banda, el lazo abierto, de n etapas sobre el, claro, de la implementación en etapas sobre la implementación de una etapa, es esta expresión AB, que es la ganancia unitaria, perdón, la ganancia total requerida, elevado a n menos 1 partido por n. O sea, esto es parecido a B por raíz de 2 a la 1 partido por n menos 1. Entonces, si graficamos eso en función de n, del número de etapas, vemos que aquí crece rápidamente si es que queremos una ganancia de 10.000. Entonces, vemos que el ancho de banda puede ser grande. El problema es que algo puede tener gran ancho de banda, pero puede tener mucho retardo. Entonces, en realidad lo que queremos mirar es más la respuesta en el tiempo. No queremos mirar cuánta ganancia tiene algo en términos de, de diagrama de Bode. O sea, por primera vez, tal vez en todos los cursos que hemos tenido, nos interesa la dinámica, nos interesa que algo responda realmente rápido. Entonces, miremos la respuesta al escalón. Cuando la entrada es una señal de datos muestreados, o sea, algo que viene como así, es más importante minimizar el retardo de su respuesta que el ancho de banda. Entonces hay que minimizar el retardo de la respuesta al escalón. Y si hacemos el cálculo usando Laplace, simplemente una transformada inversa de la función de transferencia. Aquí hay n porque estamos asumiendo n etapas iguales. Aplicamos la Laplace inversa y llegamos a que la salida es de i step, o sea, llegamos eventualmente a un valor por algo que es bien feo, por AB por 1 menos e a la menos t partido por algún tau, eso es algún tau, por una sumatoria de algo que también depende del tiempo. Entonces ya no es una exponencial así. Esto es como una exponencial, pero esto tiene un montón de términos y esos términos van a hacer que en vez de ser así, esto sea más así. Si lo miramos, este es el resultado. N igual 1, la exponencial. N igual 3, N igual 5. Eventualmente este tiene más ancho de banda, pero responde más lento. Este tiene menos ancho de banda, pero responde bastante rápido al principio. Y parece que el 3 es el más rápido, porque si queremos llegar a cruzar, por ejemplo, en un cierto tiempo, tau, t partido por tau sub u, queremos llegar lo más rápido posible ahí, o sea, en tau sub d para n igual 3, parece que lo más rápido es este caso, ¿cierto? O sea, si queremos llegar hasta aquí. ¿Por qué queríamos llegar hasta 7 constantes de tiempo? ¿Se acuerdan o no?
Este es el número de constante de tiempo de establecimiento en el fondo. ¿Por qué 7 es un buen número? Porque con 7 llegamos hasta el 1 por 1000 del establecimiento total. Entonces, el amplificador de 3 etapas parece ser el mejor cuando queremos una ganancia AB igual 10. Pero ¿qué pasa si queremos otras ganancias? Entonces aquí hay un gráfico que permite calcular el retardo en función del número de etapas. Este es el número de etapas y este es el retardo para diferentes ganancias. Para una ganancia de 10 parece que el óptimo está por ahí. Para una ganancia de 100 parece que el óptimo está por aquí. Y para una ganancia de 1000 el óptimo está por aquí. Entonces hay un n óptimo, un número de etapas óptimo, que podemos calcular así. Y parece que el número de etapas óptimo sigue bastante de cerca la curva logaritmo natural de AB, donde AB es la ganancia total que queremos. Entonces, por- porque la naturaleza si sigue de cerca eso. En realidad ese es el óptimo, si uno quiere calcularlo así, es el óptimo, que cada etapa tenga una ganancia E, que es bien divertido. Esta es la ganancia óptima por etapa y uno ve que tiende a E. Es como E, pero no es exactamente E porque el número de etapas es un número discreto, mientras que la ganancia es algo continuo. Entonces, no es exactamente E, pero sigue bastante de cerca el valor E. Muy bien. Entonces, anda más o menos nomás esta cosa, no anda tan bien. Otra idea es usar una cascada de integradores. En vez de usar amplificadores, usar un integrador. Después de todo, un integrador es un amplificador de ganancia infinita, ¿o no? En DC, un integrador tiene ganancia infinita. Ah, y un integrador puede evitarme los problemas de metaestabilidad, porque un integrador eventualmente va a seguir aumentando la salida, entonces va a integrar algo. Entonces va a tender a los rieles igual, un integrador tiende a los rieles. ¿Por qué más un integrador? La corriente a tierra, si es que tenemos un amplificador como el que teníamos antes, que era una ganancia, una transconductancia pasada por una resistencia y una capacitancia de carga. Si miramos esto, esta corriente aquí se divide en dos, en una resistencia y en una capacitancia. La corriente por el resistor de carga hace más lento el circuito. Sería ideal poder cargar el capacitor sin pasar por el C. Entonces, si hacemos C igual a infinito, esto es más rápido. Es como muy intuitivo, pero sí es. Entonces hacemos este análisis. D o N nos da omega U a la N partido por S a la N, o sea, la característica, la función de transferencia de un integrador elevado a N por B sub I. Y estos son los resultados. Tenemos N igual 1 con R, N el número de amplificadores, o número de etapas, N igual 1 sin N, perdón, sin R, lo cual significa que es un integrador, y tenemos el valor final al que queremos llegar en una constante de tiempo. Y vemos que, claro, este es el 63% para la ganancia igual 10, vemos que el caso del con R demora mucho más que el integrador sigue subiendo. Y la respuesta al escalón podemos calcularla para muchos integradores, en este caso para 3 integradores. Vemos que la respuesta al escalón es relativamente lenta en el caso de un amplificador o de 3 amplificadores en cascada, pero es mucho más rápida cuando tenemos 3 integradores. Entonces parece que la opción de hacer integradores es mucho mejor si queremos hacer un amplificador de alta ganancia que sature los rieles. Una cascada de integradores logra amplificación más rápida que una cascada de etapas con carga resistiva. El retardo se puede calcular, factorial medido ahí, y el número óptimo de etapas está dado por esta expresión. Y esto está en un paper bien famoso. La ganancia efectiva por etapa, si podemos calcularla, es cercana a E. Esas son dos opciones. Ahora vamos con una tercera opción. Esta opción es la mejor. Se los digo al tiro, esta es la mejor opción, pero esta opción requiere un supuesto. Y ese supuesto es que yo le indico cuándo comparar.
supuesto, dos puntos. El comparador solo compara cuando se le indica. O sea, no está comparando de manera continua. Oye, no hablé mucho de esto, pero ¿qué pasa si estamos comparando una entrada continua aquí y esta cuestión de repente me entrega una salida, va integrando la salida? Entonces va a tener un tiempo de retardo igual si es que queremos devolvernos a cero, ¿no? Como que hay que resetear el integrador. Si no lo reseteamos y es rápido, tal vez me lleva a cero rápidamente, pero este no se resetea automáticamente. No estamos reseteando este integrador, este es de tiempo continuo. Entonces estos que están acá son resultados para comparadores de tiempo continuo. Te adelanto algo, no vamos a usar comparadores de tiempo continuo en este curso, a menos que hagamos algo muy, muy especial. En este curso usamos latches, no usamos amplificadores de tiempo continuo. Entonces esta es la última lámina que van a ver de amplificadores de tiempo continuo. El latch le saca la mugre a los otros dos anteriores. Es mucho más rápido y es mucho más eficiente. Entonces, ¿cómo es un latch? Un latch en el fondo es como dos inversores uno contra el otro. Este es un latch. Pero si queremos analizar cómo funciona, tenemos que meterle ecuaciones. Y las ecuaciones son, bueno, cada uno de estos tiene un GM, se actúa en zona lineal, y hay una capacitancia de carga. Y este tiene otro GM, capacitancia de carga. Y eso se implementa así. Entonces, cuando uno ve estos cables cruzados, típicamente son de latch, son de realimentación positiva. A ver cómo funciona. Alguien me establece alguna condición inicial. Ah, entonces por eso estamos hablando de que lleva un clock. Alguien me establece una condición inicial que está dada por estos dos switches cortocircuitados. Y cuando uno abre estos dos, y esa condición inicial depende de mi entrada. Cuando uno abre, si este voltaje es alto, va a hacer que este baje. Y si este baja, va a hacer que este voltaje suba más. Y si este voltaje sube más, este va a bajar más. Y si este baja más, este va a subir más. Y así. Va a tender a un lado. Y si la condición inicial es un poquito distinta, va a tender para el otro lado. Entonces está como en un punto de metaestabilidad. Digamos que estamos justo ahí, mecánica. ¿Sí? Estamos justo ahí, estamos colgando esta bolita de alguna forma ahí. Y cuando le decimos compara, soltamos esta bolita. O mejor todavía, no va ahí, va aquí. Y la ponemos justo en la mitad, compara, pum, se va para un lado o para el otro. No se puede quedar ahí. Eso es el latch. Bueno, aquí están las ecuaciones. Son ecuaciones diferenciales que relacionan voltaje de salida 1 con la entrada 2 y voltaje de salida 2 con la entrada 1. Si definimos tau y resolvemos, llegamos a que ADT, que es esa especie de ganancia en función del tiempo que habíamos definido la clase anterior, es una exponencial con un signo más de t ahí. O sea, la ganancia crece exponencialmente en función del tiempo. Ya, este era el caso con R carga. Este es el caso con R infinito, integrador nomás. Integrador. Este de aquí es el latch. O sea, el latch le da paliza. Los otros parten de cero, el latch parte de uno y tiende al valor final mucho más rápidamente. Lo malo del latch es que consume poca potencia. Ah, no, esa es una ventaja. Lo malo del latch es que hay que decirle cuándo comparar. El latch no compara todo el rato, uno tiene que decirle, compara ahora. Entonces, cuando uno tiene un conversor análogo digital, ustedes han usado, algunos de ustedes, conversores análogos digitales, van a ver que uno puede, que hay algunos que requieren un clock de entrada. Típicamente los que requieren un clock de entrada
es porque usan latches en alguna parte. O sea, no solo el circuito digital, sino que además usan latch. El latch hace algo. Ah, tal vez mi clock de entrada lo que hace es dirigir el track and hold. ¿Se acuerdan de los track and hold? Le dice cuándo hacer track y cuándo hacer hold. Y después, eh, otros relojes sincronizados con el anterior ayudan con la cuantización que pasa por comparadores. Entonces, esta es una tabla que resume estos resultados. La ganancia equivalente, si queremos llegar, perdón, no resume estos resultados, resume esta curva. Si queremos llegar a una ganancia de 10, necesitamos 2,3 constantes de tiempo. Si queremos llegar a una ganancia de 100, necesitamos 4,6. Si se fijan, podemos llegar a ganancias de 10.000 con poquitas constantes de tiempo. Tau sub d lo habíamos definido antes, corresponde al momento en el que se llega a 1 partido por e del valor final. Y estos resultados los habíamos usado aquí. A ver, este de aquí es 1 partido por e del valor final, es 63% de 10. Y bueno, así, habíamos hecho los cálculos en base a eso. Esto es algo que habíamos hablado en la clase anterior. No, mentira, lo habíamos hablado ahora. Bueno, en el fondo queríamos llegar a eso. Y parece que el latch es la forma más rápida de hacerlo. Entonces, esta es la arquitectura, perdón, se me olvidó un artículo determinado. La arquitectura de un comparador. Artículo, ¿cómo se llaman? Determinado, determinante, definido. Esa es vamos a ponerlo entre comillas. Esa es la arquitectura. Entonces, lleva un preamplificador. Preamplificador ayuda con el desnivel, porque el latch regenerativo no tiene muy buen desnivel, más bien el desnivel es alto. Digamos que el latch regenerativo tiene desniveles del orden de 30 milivolts. Y si yo preamplifico por, digamos, 10, ya reduzco el offset a 3 milivolts en la entrada. Entonces, ya 30 puede ser mucho, tal vez un poco menos que 30. Pueden ser 10 milivolts. Pero hay de ese orden, de decenas de milivolts de offset. Y yo con este preamplificador reduzco ese offset. La preamplificación permite reducir el desnivel debido a la entrada. Esa es la como principal característica del preamplificador. Pero también me ayuda a definir el ruido, porque este latch es súper difícil calcular el ruido de este latch. ¿Cómo lo calcularían? Este es el latch. ¿Cómo calculan el ruido? A mí no se me ocurre. Hay papers que calculan el ruido del latch. Hay uno. Y es horrible, porque en el fondo lo que dice es, ya tengo un comparador en el que tengo tantos transistores, cada transistor pasa por alguna región de operación, calculemos el ruido de cada transistor en cada región de operación e integremos eso hasta el final. Es horrible, no da ninguna perspectiva para diseñar. Entonces, calcular el ruido del latch es muy difícil, es más fácil medirlo. En cambio, en un preamplificador que es continuo, que es de tiempo continuo, este es de tiempo continuo, yo aquí sí puedo calcular el ruido, ustedes saben hacerlo. Entonces el preamplificador tiene esa característica. Y luego podemos poner un segundo latch si queremos para guardar la salida. Entonces, ¿por qué ponemos el preamplificador? Por desnivel, por CMRR. Este está hecho con una buena CMRR para atenuar el ruido contragolpe. Cada vez que el latch hace un flip, cada vez que el latch se establece en uno de sus rieles, chupa corriente, porque requiere un montón de corriente en un tiempo corto para cargar las capacitancias de salida. Y esas corrientes las toma de la alimentación, pero también toma parte de aquí, a través de capacitancias parásitas. Entonces, parte de la corriente que toma el latch me puede afectar algunas cosas. Por ejemplo, esto del ruido contragolpe es bien clave, ¿ah? Cuando uno mira esto, uno dice, oh, esto funciona, no es problema.
Pero si uno le pone a todos estos un clock y yo le digo compara, y ninguno de estos está comparando hasta que yo le digo compara, pueden ocurrir cosas como, por ejemplo, que el clock se va propagando, porque el clock no llega instantáneamente a todas partes, se va propagando. Primero compara este chupa algo de corriente de alguna parte de la alimentación y algo de aquí muy pequeño, pero eso puede cambiar la referencia, puede hacer que todo esto cambie. Y cuando este tenga que comparar, ya va a haber un voltaje distinto aquí. Y lo mismo para arriba, esto se va propagando. Entonces pierden precisión, pierden mucha precisión. Y eso se llama ruido de contragolpe. Es el ruido que provoca un latch cuando se establece. Y eso provoca ruido hacia atrás. Entonces, para evitar ese ruido de contragolpe, nosotros ponemos un preamplificador. Ya, si es que estamos hablando perdón, de resoluciones muy bajas, podemos omitir el preamplificador. Pero si queremos llegar a resoluciones altas, generalmente ponemos un preamplificador. Bueno, y la otra razón es metaestabilidad. Y esto es análisis de metaestabilidad. Consideremos el mínimo voltaje en la entrada para regenerar hasta llegar a BDD dentro del máximo tiempo disponible Tmax. Entonces, VD0 min, el mínimo voltaje en la entrada que me permite llegar hasta BDD, es BDD partido por la ganancia. Y recordemos que la ganancia es una exponencial. Y esa exponencial la evaluamos en el tiempo máximo que tenemos disponible. Muy bien. Y T sub U lo habíamos calculado en algún momento. Podemos llegar a que está relacionado con FT del transistor. Entonces la mínima entrada del preamplificador necesaria la despejamos. em, claro, aquí hay un AB. A ver, ¿qué es esto? Sí, no sé, a ver, ese AB es necesario, pero no sé en qué momento tengo un tema con la notación. Déjenme mirar aquí. Que uno es la entrada y el otro es la salida, eso tiendo a creer, pero quiero entenderlo bien. Si no, aquí no tengo nada nuevo. Sí, de acuerdo. Salida y entrada. Entonces, en la entrada, la mínima que necesitamos es lo mismo en la salida dividido por AB. Y la probabilidad de obtener una salida metaestable, es decir, una salida que en el tiempo que le damos no alcanza a llegar a los rieles, digamos que este es BDD y este es cero, y si le damos poco tiempo, esto va a quedar en la mitad, no va a quedar justo en un riel, ¿cierto? Eso es salida metaestable. Entonces la probabilidad de error es la probabilidad de que la entrada sea, perdón, la entrada sea menor que la entrada mínima para evitar la metaestabilidad. Entonces hacemos este análisis con probabilidades, asumiendo una entrada con distribución uniforme sobre algún rango. Tenemos que la probabilidad de error finalmente es esta área dividida por esta área. En el fondo la probabilidad de error tiene que ver con mi entrada, la mínima entrada que puedo tener. En una ADC flash, únicamente uno de todos los comparadores podría tener un problema de metaestabilidad. Entonces el rango efectivo de entrada de ID o max, sobre el cual la señal se distribuye, es medio LSB. Entonces esto de aquí es medio LSB. Por 2, sí, este es por 2, porque medio LSB para la izquierda y medio LSB para la derecha. Solo en flash. Este análisis es solo para flash. Entonces la probabilidad de error, si hacemos la matemática, llegamos a esta expresión de aquí, que tiene una dependencia sobre el número de bits y tiene una dependencia obviamente sobre el tiempo máximo que puedo esperar y sobre la escala completa, sobre BDD, etcétera. Este es un ejemplo. Aquí está todo el ejemplo. Ya, ok. A sub B era la ganancia del preamplificador. Ahí, ahí se cierra todo el círculo.
Con la ganancia del preamplificador, A sub B igual 3, y tenemos todos estos otros datos, llegamos a que la probabilidad de error es 2 por 10 a la menos 12, que parece una probabilidad súper chica. O sea, de 2 por 10 a la 12 conversiones, perdón, ya, ustedes me entienden lo que quiero decir. Una de cada, ah, si tengo, a ver cómo es, 2 por 10 a la menos 12, o sea, yo necesito 1 partido por 2 por 10 a la menos 12 conversiones, y una de ellas, estadísticamente, va a tener un error de metaestabilidad. Entonces el tiempo medio entre fallas va a tener que ver con esto y con la frecuencia. O sea, si yo le pongo una frecuencia muy alta, el tiempo medio entre fallas, o antes de fallar, va a ser muy bajo. Entonces, si lo calculamos para algo que opere a un, ¿dónde está? 500 megas, estamos hablando de 16 minutos. O sea, cada 16 minutos puede tener un error. Lo ideal, si uno diseña algo para la industria, es que el tiempo medio entre fallas sea de 1 a 10 años. No siempre es posible. Entonces podemos mejorarlo reduciendo la velocidad. Claro, si reduzco la velocidad, este Tmax crece. O podemos agregarle más ganancia en el preamplificador y con eso también bajamos la probabilidad de error. Ok, desnivel dinámico. Sí, hay preguntas. Ujú. ¿Cómo sabes que qué? Claro, de todo esto, si tú te fijas en un ADC Flash, solo uno de estos va a tener la entrada más chica, porque de aquí para arriba todos van a tener entrada negativa y de aquí para abajo todos van a tener entrada positiva. Entonces hay uno de estos que está como en la quemada, como que está a punto de irse para un lado o para el otro. Y ese es el que nos importa que resuelva bien. Muy bien. Desnivel dinámico. Este es un tema bien interesante, ¿ah? Si yo cuelgo capacitancia, voy a explicarlo primero de manera genérica. Aquí tengo mi latch. Si yo cuelgo capacitancias desde los latch y estas capacitancias no son iguales, el latch va a tener un sesgo. O más bien el latch, ¿cómo puedo hablar de sesgo en términos de eléctrico, en términos de especificaciones? Que está sesgado para un lado, va a tener offset. Entonces, yo puedo de alguna forma jugar con el offset si es que tengo capacitancia de carga distinta. Entonces, cuando C1 es distinto de C2, tenemos offset. Pero ese offset es dinámico. ¿Qué significa que sea dinámico? Significa que depende del establecimiento y que no es una cuestión que no es estático. Qué bueno. Y es dinámico en el sentido de que si yo analizo esto en términos estáticos, los capacitores desaparecen y no hay offset. Ese offset se debe a que el establecimiento ocurre de una forma bien particular. A ver cómo ocurre el establecimiento. Lo típico es que uno primero fija estos dos voltajes de alguna forma externa y luego uno aplica la entrada, o a veces la entrada misma es lo que fija estos voltajes, pero en el fondo lo que hay es que estos dos originalmente están al mismo voltaje, entonces uno ve V1 y V2, V1, esa, perdón, V1 y V2 van a estar en un cierto nivel. Entonces, cuando yo le digo compara, aquí aplico el reloj, van a empezar a bajar o a subir, dependiendo de cuál es la topología exacta. Pero en algún momento
se van a separar. Y cuando se separan, ahí empieza a funcionar y se va a los rieles. Entonces, así son más o menos las curvas. Así son las curvas de establecimiento. Ustedes se van a volver expertos en esto porque esto está en la tarea que viene. Entonces, se habla de desnivel dinámico porque tiene que ver con la dinámica de esta parte del establecimiento. Si es que una es más lenta que la otra, esto podría ser al revés. Para la misma condición podría ser exactamente así. Y terminamos con la salida cambiada. Entonces hay un desnivel ahí. Hay un desnivel dinámico que ustedes van a tener que medir. Entonces, ¿qué es lo que hace uno generalmente cuando quiere ajustar el offset? Una técnica es poner muchas capacitancias aquí. Varias, escaladas de manera binaria. Entonces, si yo quiero agregarle un cierto offset, cierro algunos de estos switches. Incluso podemos hacerlo así. ¿Ah? Podemos tener que todos estén conectados y yo elijo cuáles conectar. Es posible demostrar que el offset es más o menos 0,5 delta C, que es la diferencia entre los C partido por C, por V en T igual 0 menos Vs, donde V es el voltaje de conmutación del inversor, que es ese voltaje al que se llega. Entonces, este voltaje de aquí sería V de T igual 0, y este voltaje de aquí sería Vs, el voltaje en el que finalmente el inversor conmuta, o en el caso del latch, el latch toma la decisión. Y podemos ver que para valores típicos, con una diferencia de 10 femtofarad entre las cargas, podemos llegar a offset de 25 milivolts, que es un offset grande. Y bueno, ¿cómo referimos el offset a la entrada? Digamos que el offset se le puede referir a la entrada de cada elemento, de cada bloque. Entonces tenemos el offset del latch, que es VOS2, y el offset del preamplificador, que le llamamos VOS1. Entonces, ¿cómo referimos este a la entrada? Bueno, habría que dividir por la ganancia, pero ¿por qué tenemos esta raíz y tenemos esto al cuadrado? Qué raro. Son desviaciones estándar. Pero ¿por qué usamos desviaciones estándar y no usamos... ¿Por qué los sumamos en cuadratura? ¿Por qué los sumamos como varianza y no los sumamos directamente como voltaje? O sea, tu respuesta es correcta, pero me gustaría entender más por qué. ¿Cómo distribuye este offset en relación a este otro offset? Cada uno de estos son variables aleatorias independientes. Perfecto. Entonces yo no puedo simplemente sumarlo. Yo tengo estadísticas de este offset que me dan una cierta desviación estándar. Tengo estadísticas de este otro offset. Entonces, para llevar este offset a la entrada, tengo que dividirlo por la ganancia al cuadrado del preamplificador. Digamos que la ganancia es 10 dividido por 10 al cuadrado y sumo todo en cuadratura. Y si hago este cálculo, para, para un preamplificador que yo puedo diseñar con mucho cuidado para que tenga 3 milivolts de offset y un latch que tiene 30 milivolts de offset, el offset combinado a la entrada es 4,2 milivolts. O sea, el preamplificador realmente baja el offset. Uno puede cancelar el offset. Cancelar no en el sentido de pagar, cancelar en el sentido de anular, ¿cierto? Y hay dos tipos de cancelación de offset: cancelación en serie con la salida o cancelación en serie con la entrada. Y esto es una forma muy ingeniosa, muy, muy ingeniosa de cancelar el offset. Em, Vamos a mirarlos uno y el otro después. Vamos a mirarlos uno a uno. Pero déjenme explicarles más o menos de qué se trata.
Cancelar el offset significa, si yo tengo capacitores, y los puedo conmutar, y yo puedo de alguna forma guardar el offset en los capacitores. Entonces después le puedo restar el offset. Y se puede hacer de forma muy ingeniosa. Por ejemplo, esta es una forma de cancelación de offset. Tengo mi VI. Y tengo aquí un amplificador inversor, que lo voy a poner como un inversor. Yo primero cortocircuito la entrada con la salida. Si mi curva del amplificador es como un inversor, es así, al cortocircuitar la entrada con la salida estoy operando justo en ese punto. Luego yo abro aquí y al abrir aquí no pasa absolutamente nada, ningún voltaje cambia y yo sigo con este capacitor cargado con lo necesario para que la salida y la entrada sean idénticas. Luego yo muevo mi entrada para la derecha o para la izquierda y basta un pequeño movimiento para que la salida se mueva inmediatamente a alguna parte. Entonces lo que hicimos aquí, explicado de una forma muy intuitiva, es guardar en este capacitor el voltaje necesario para estar en este punto de operación. La cancelación de offset es algo muy parecido. De hecho, aquí está exactamente lo que acabamos de ver. Entonces vamos viendo la cancelación en serie con la salida primero. Em, Esta operación es en dos fases. En la fase 1 conecto aquí, conecto Bin, tengo el offset, entonces la salida, y conecto este aquí, justo aquí. Entonces mi salida va a ser Bin, no, perdón, aquí primero conecto a tierra. Entonces mi entrada es el offset y mi salida va a ser a veces VOS, ¿cierto? Entonces guardamos en el capacitor A por VOS. Ese es el voltaje en el capacitor. Después en FI2 abro aquí, cierro aquí. Aplico Bin y aquí tengo Bin más V offset. Entonces aquí voy a tener A por Bin más A por V offset, ¿cierto? Pero aquí tengo menos A por V offset y aquí tengo V out igual a A por Bin. Ya cancelé el offset. El offset se fue. Entonces primero almaceno el desnivel. En realidad lo que uno almacena es A veces por el desnivel o el desnivel referido a la salida. Por eso, cancelación en serie con la salida. Y en la segunda fase amplifico. Algunas consideraciones de diseño. ¿Qué pasa si es que el amplificador tiene tanto offset que cuando yo le conecto la entrada a tierra, la salida satura? Porque tiene mucha ganancia y mucho offset. Entonces este producto es mayor que VDD. En ese caso esto ya no me sirve. Y hay que hacer C lo suficientemente grande para evitar que al conectar acá se me atenúe, porque mi salida va a tener una carga, un capacitor de carga. Entonces aquí vamos a tener de alguna forma un divisor capacitivo. Y si este es grande, suficientemente grande, además mitigo el problema de la inyección de carga. Cuando abro switch inyecto carga, ¿se acuerdan de eso, no? Cada vez que abro un switch, los electrones del canal se van para un lado o para otro, estoy inyectando carga. Entonces, para evitar eso, tengo que hacer un capacitor grande. Este es el otro, cancelación en serie con la entrada. Entonces, lo primero que hago aquí es conectar la entrada a tierra y cortocircuito la entrada con la salida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, este es Vout y este es Vout menos VOS. Entonces tierra es Vout menos VOS, ¿cierto? Porque esto es realimentación, ¿cierto? O sea, este es tierra, o es parecido a tierra, y Vout entonces parecido a VOS. Vout va a ser parecido a VOS. Perfecto. Entonces este es parecido a VOS,
y aquí estoy guardando algo que es parecido a VOS. Entonces, al conectar esto a tierra. Luego abro este y le meto mi entrada. Entonces, al conectar mi entrada a VOS, le estoy restando VOS y por lo tanto, o sea, estos dos de alguna forma yo espero que se cancelen y tengo mi entrada directo a la salida. Durante la fase 2 el desnivel referido a la entrada es aproximadamente VOS partido por A más 1. Ese da el resultado más exacto. O sea, reducimos un montón el offset. Este es un ejemplo comercial de, de una serie de amplificadores. Fíjense que hay un montón de amplificadores y al final hay un latch. Entonces tenemos hartas etapas de ganancia. Y esto es zeroing. Este es un término que se usa harto. Zeroing es como anulación de offset. Este es auto cero. Hay varios tipos de anulación de offset. Lo que estamos viendo ahora es como un auto cero. Se llama auto cero en varios papers. Y esto se hace por etapa y probablemente hay un esquema en que se va ajustando de diferentes formas. Digamos que algunos primero, otros después. Por ejemplo, esta es una ADC de aproximaciones sucesivas de 16 bits que no hemos visto todavía. 1 megamuestras por segundo en 0,6 micrómetros. La cancelación de desniveles en serie con la salida conectado en cascada se logra un desnivel menor a 3 milivolts bajo toda condición de operación. Estos son ejemplos de comparadores. Aquí tenemos P1 y P2. Y nosotros hacemos una realimentación de AZ. ¿Qué será AZ? Auto cero. Acuérdense de esa sigla, es útil. Entonces este auto cero. Esto conecta la salida con la entrada, guardamos el offset aquí. Esto es esencialmente lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo, pero tengo dos amplificadores en cascada, P1 y P2. Aquí está P1, aquí está P2. Entonces miramos P1 con los capacitores que me guardan el desnivel en la entrada y vemos que esto es un amplificador común y corriente, ¿cierto? Aquí hay cola, aquí hay amplificador diferencial, aquí hay carga conectada como diodo y estas son mis salidas de la primera etapa y este va allá y este va acá. Y esta es una segunda etapa súper parecida. Y luego, ¿qué es esto? Latch. Ahí está el latch. Perfecto. Entonces este gallo es el que le da la entrada al latch. Y ahí, cuando le aplicamos latch, se compara. Este es otro ejemplo comparador. Hay un preamplificador aquí, igual que antes, y aquí tenemos latch nuevamente. Entonces el latch requiere unos relojes para resetearse. Y luego al abrir estos relojes, la salida diferencial se mueve rápidamente a los rieles. ¿Cómo funciona esto? Requiere un rato para entender exactamente cómo funcionan. Digamos que aquí están. Tomemos de aquí hacia la derecha, porque esto al final es una salida diferencial y yo lo tomo como entrada diferencial de mi latch. Entonces, esta es mi entrada. Y el latch finalmente tiene un montón de. Estos operan como switch. Este de aquí opera como switch. Y este de aquí es un switch también. Entonces, este switch igual a estos dos voltajes. Este de aquí yo primero lo enciendo, por ejemplo, para definir este voltaje de aquí. Y luego lo apago. Y cuando lo apago, estos son los que priman y hacen que la salida tienda a alguna parte. Como que se separen estos dos. Se entiende mucho mejor aquí, en mi opinión, que este comparador puramente dinámico. ¿Qué significa que sea puramente dinámico?
Si algo es puramente dinámico, no tiene parte estática, ¿cierto? Un comparador puramente dinámico o un amplificador puramente dinámico es aquel que no consume en DC, no tiene consumo DC, es prácticamente todo digital. Y este es muy choro cómo funciona. ¿Qué ven aquí? Esa es la realimentación positiva. O sea, si miramos esto, este es como un inversor y este es como un inversor. Esta parte de aquí es un latch. Eso de ahí es el latch. Pero para usar el latch, yo tengo que resetearlo. Entonces, primero aplico este reloj que me resetea este nivel del inversor arriba, estos dos niveles bien arriba. Y además me apaga esta cola. Entonces al apagarme la cola, aunque yo tenga mi entrada conectada a este par diferencial, esta cola en realidad es un switch y está apagado. Entonces estos dos están flotando aquí. Es algo así, ¿o no? Pero ni siquiera, porque estos en realidad no están conectados a la salida, están conectados como a la alimentación. Están conectados a la alimentación negativa de estos inversores. Entonces, realmente de aquí yo estoy colgando una entrada diferencial. Esto no está consumiendo nada porque por aquí no hay corriente. Esto es un switch, por aquí no hay corriente, estos están cerrados. Luego, cuando yo aplico clock, enciendo este y apago estos dos. Al apagar estos dos, lo que estamos haciendo es dejar que este latch opere libremente. Al encender este, yo le voy a dar a cada uno de estos latch una tierra que va a ser función del voltaje de entrada. Y entonces esto va a tender rápidamente a un valor que va a depender de la entrada diferencial. Insisto, ustedes van a volverse expertos en esto cuando hagan la tarea. Em, tengo una reunión. Eso significa que se acabó la clase. Pero lleguemos al final. Este de aquí es un switch, este de aquí otro switch que se pueden usar también. Por ejemplo, este ayuda a resetear este voltaje y hacer que estos dos se parezcan más todavía. Este otro ejemplo, este es un comparador que tiene Double Tail Sense Amplifier. Tiene doble cola, una cola aquí, otra cola aquí. Este también es totalmente dinámico, no tiene consumo estático. Metemos las entradas por aquí, las salidas son por acá. Este es muy usado. Y aquí hay muchas referencias. Hay un tema con los latches que no mencioné en la clase, que me gustaría mencionar ahora. Y es que, ¿cómo hacemos un latch con entrada de riel a riel? ¿Por qué querríamos un latch con entrada? No sé, pero imaginemos que queremos un latch con entrada de riel a riel. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacíamos amplificadores con entrada de riel a riel? Era un par PMOS y un par NMOS y estaban como interconectados. Bueno, sucede que no hay una forma trivial de hacer un latch dinámico con entrada de riel a riel. Porque si uno hace este esquema de PMOS y NMOS, uno termina con algo que consume potencia estática. Entonces es súper difícil y hay algunas ideas de cómo hacerlo y son horribles. Yo lo he mirado y son horribles, porque, porque en el fondo convierten una etapa PMOS en una etapa NMOS de una forma muy artificial. Entonces no son muy buenos los latch, en mi opinión, con entrada de riel a riel, porque consumen potencia y más encima porque el offset depende de mi entrada. Porque la parte NMOS tiene un offset, la parte PMOS tiene otro offset. Nadie me asegura que van a tener el mismo offset. Entonces hay un offset gradual que cambia entre el offset de NMOS y el offset de PMOS. Entonces, en mi opinión, no usen latch con entrada de riel a riel. No tiene sentido. Siempre hay formas de arreglársela para evitar hacer un latch con entrada de riel a riel. Como, por ejemplo, guardando en estos capacitores
el valor que necesito para mover mi entrada más arriba si quiero usar puro NMOS. Entonces estos capacitores de aquí son los que uno finalmente utiliza para que el latch no necesite tener una entrada de riel a riel. Si uno usa entrada de riel a riel, no sé, mi experiencia ha sido desastrosa. Mejor hago un preamplificador que se encargue de entregarle la entrada al latch en el nivel adecuado. No usar latch con entrada de riel a riel. Si alguien tiene dudas de esto, busquen latch con entrada de riel a riel. No hay. Y los que hay, uno los mira y son como un mal circuito. Se nota inmediatamente. O más bien, le hago un llamado. Si alguien encuentra uno que me convenza, se gana una décima. Si alguien encuentra un latch de riel a riel que no use un capacitor en serie. Ah, y voy a regalar otra décima a alguien que me haga un análisis de ruido de un latch. O quien me encuentre, ya, ok, que me encuentre en un paper, pero no el que yo conozco. El que yo conozco creo que es de... Sí, este de aquí es. Que es horrible. Si alguien me encuentra algo mejor que esto, una décima. Puede que no sea tan difícil, ¿ah? Puede que sea